El retorno de la ministra Olga Sánchez Cordero, hasta este jueves 26 de agosto, secretaria de Gobernación, a su escaño en el Senado de la República, es uno de los manotazos en la mesa más contundentes que haya dado el presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que va de su sexenio. Después de una lamentabilísima sesión de la Comisión Permanente en la que el partido mayoritario, el partido en el poder, no pudo concretar algo tan elemental como la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones, comenzó a gestarse en Palacio Nacional un descontento mayúsculo que iba a ser canalizado, muchos lo esperaban así, con una serie de decisiones políticas de alto nivel. La primera de ellas es, sin ninguna duda, la que ocurrió este jueves 26 de agosto en la Ciudad de México. El presidente López Obrador convocó de urgencia a la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien tenía una serie de actos públicos que debió cancelar, para convocarla, para decirle, para comentarle que había una necesidad que tenía que cubrirse. El proceso de la Cuarta Transformación ya no podía depender de sus aliados en el Congreso para concretar la serie de cambios de todavía muy alto octanaje que están a punto o que deben ser procesados por el Senado de la República y por la Cámara de Diputados. En términos muy llanos, el presidente de la República perdió la confianza en los líderes parlamentarios de Morena, en las cámaras de diputados y de senadores, y necesitaba poner fin a una incertidumbre sobre si podría o no construirse el consenso en esas cámaras de cara a las muy importantes reformas que están por empujarse en esta segunda mitad del sexenio de la Cuarta Transformación. Esa interpretación, que procede de las charlas que tuve a lo largo del día con algunas fuentes de Palacio Nacional, que me señalan que hay dos preocupaciones fundamentales en el presidente de la República. Por un lado, esta falta de construcción de consensos en un momento en el que todavía faltan distintas reformas constitucionales que van a requerir la participación exhaustiva de los líderes camerales para construir los consensos, para construir las mayorías, y para ese papel, sin lugar a dudas, la ministra Sánchez Cordero, en el clave, muy clave, posición de presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta del Senado, podría ser ese elemento que permita concitar acuerdos, concitar alianzas, concitar coincidencias con otras fuerzas políticas. El presidente ya no confía en Ricardo Monreal, y eso es un hecho. Por ello, es importante entender que la llegada de Olga Sánchez Cordero a el Senado, a esta posición de poder que significa la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta, representa no solo un, manotazo en la mesa del presidente López Obrador, sino una muestra muy clara de las cartas que está jugando. El perfil de la ministra, de la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también ex secretaria de Gobernación, es de los más altos que puedan haber en estos momentos en el Senado de la República. Nadie con una trayectoria como la de ella puede en estos momentos establecer liderazgos o establecer mayorías de esta naturaleza. Pero hay también un perfil muy importante que viene a complementar un trabajo pendiente en la Cuarta Transformación.
el profundísimo conocimiento que tiene Sánchez Cordero de la Constitución, de las leyes, de los procesos legislativos y de los procesos constitucionales que habrán de cumplirse, que habrán de cubrirse y que habrán de establecerse para llevar a cabo las modificaciones que todavía faltan en la Cuarta Transformación, ni más ni menos que la reforma política, que está planteando ya el presidente de la República, la reestructuración de los órganos electorales, de la participación de los partidos políticos. Es decir, vienen cuestiones jurídicas de muy alto nivel que una posición tan experta como la de Sánchez Cordero podría significar pues el punto de inflexión que necesita la bancada. Pero además hay otro elemento, además de su expertise en materia constitucional y jurídica, que es la proximidad que obtuvo al ser una de las principales figuras del gabinete del presidente López Obrador, una proximidad que se tradujo en un respeto absoluto por parte del presidente de la República. No sé si ustedes lo han notado, pero es prácticamente una de las pocas figuras de su gabinete a quienes el presidente López Obrador hablaba de usted, a quien siempre trató con deferencia, a quien siempre trató con respeto, y esa posición, esa circunstancia se va a traducir ahora en una alianza muy interesante entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Me parece que en ese sentido gana la Cuarta Transformación con el retorno de Sánchez Cordero al Senado de la República, porque viene también el otro punto de inflexión, la posibilidad de dividir liderazgos en la Cámara Alta. Es evidente el trabajo individual, el trabajo personal para sus propios intereses que ha llevado a cabo Ricardo Monreal. Sin ir más lejos, la vulgaridad con la que el propio Monreal se atrevió a anunciar la llegada de Sánchez Cordero a el Senado antes de que el presidente de la República lo anunciara públicamente, como se suele hacer en estos casos. Habla de estos manotazos abajo de la mesa que están empezando a hacerse cada vez más visibles. Ricardo Monreal utilizó a sus periodistas a modo, utilizó a las fuentes, a quienes cubren las fuentes en el Senado de la República, para soltar la enésima versión de la salida de Olga Sánchez Cordero. Utilizó a reporteras y reporteros del Senado para difundir el rumor, y después fue él mismo quien difundió en sus cuentas de redes sociales la carta con la que la ministra solicita su reincorporación al Senado de la República. Una maniobra simple y sencillamente de corte gangsteril, si se me permite la expresión, porque en política la forma es fondo, y hay ciertas formas que evidencian trasfondos muy oscuros. Sin lugar a dudas, también la llegada de Sánchez Cordero va a poner un dique, va a poner un cerco a este reino, a este virreinato monrealista que durante ya 3 años ha hecho y deshecho en el Senado de la República a contrapelo, a contracorriente de los objetivos de la Cuarta Transformación, a contracorriente, a contrapelo de los intereses del proyecto del presidente López Obrador, que sin lugar a dudas, es por supuesto una jugada de ajedrez por parte del presidente, que además utiliza la designación de un hombre de todas sus confianzas, de un hombre de todas sus lealtades, de un político a quien confía plenamente
todo el presidente López Obrador, Adán Augusto López, la encomienda de hacerse cargo de la Secretaría de Gobernación, de hacerse cargo de uno de los instrumentos políticos más importantes del gabinete. Y sin duda, esta maniobra también toca a pues un grupo muy significativo de integrantes del gabinete que pues hicieron equipo con Sánchez Cordero y en algunos casos se movieron pues más hacia la lealtad con la exministra que a la lealtad con el propio presidente López Obrador. Vienen momentos muy interesantes en el Senado. Vamos a ver a una presidenta de la mesa directiva pues muy conocedora, muy respetada y sobre todo muy capacitada para construir consensos. Vemos a una futura presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en control absoluto del poder administrativo que confiere esa posición. Ella podrá designar prácticamente a todos los integrantes del cuerpo administrativo del Senado, a los integrantes de las diferentes unidades que conforman la estructura del Senado y por supuesto podrá también construir los consensos necesarios para llevar a cabo las reformas, porque creo que esa es su tarea. Me parece que este asunto apenas empezará a dar visos de por dónde va cuando veamos a Olga Sánchez Cordero conducir las primeras sesiones en el Senado de la República. Malas noticias para Ricardo Monreal, muy malas noticias para el hombre que intenta pues anteponer sus intereses a los intereses de la Cuarta Transformación. Llegó al Senado una cuña de altísimo nivel, muy alto nivel, muy superior, por supuesto, al nivel del zacatecano, y esto pone en jaque al virrey del Senado de la República, Ricardo Monreal. Estaremos atentos a ver qué ocurre en esta disputa por consolidar la segunda mitad de la Cuarta Transformación. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.